Bueno, bienvenidos a la segunda parte de, de esta clase, segunda y última parte. Estábamos revisando las finalidades y comenzando el segmento número 2 para caracterizar este anteproyecto presentado en 1993 que hemos podido rastrear hasta hace 15 años aproximadamente. Estábamos hablando y discutiendo las finalidades y entre las finalidades lo que podemos resumir y englobar es que el objetivo es poder otorgar un marco digno, legal, a la profesión. Bueno, vamos puntualmente con la composición. Aquí tenemos los artículos que enlistaba el anteproyecto. En 1992 fue la reunión de ACRA y en 1993 surgió esta necesidad de redactarlo. En 1992 en realidad surgió la necesidad de redactarlo y en 1993 se redactó y se armó más o menos el proyecto. Y entre los ítems relevantes de su composición tenemos el bibliotecario y el ejercicio de la profesión, entre el artículo 1 y el 8, el bibliotecario y la sociedad, artículo 9 y 10, bibliotecario y los usuarios, en el artículo 11, bibliotecario y sus colegas, bibliotecario y las relaciones con otros profesionales, el bibliotecario y la docencia, el funcionario y o empleado del Estado y el sector privado, de los horarios profesionales y de la observancia del código. Ya son las cuestiones que abarcaba el anteproyecto en su momento. Futuras consideraciones. Bueno, hemos hablado, hemos discutido, hemos mencionado que es pertinente actualizar los proyectos para que no sean consumidos por la obsolescencia. Y en esas futuras consideraciones surgen elementos, temáticas que deberían ser incluidos. Y entre estos elementos podemos mencionar 10. Tenemos la censura como elemento problemático, lo hemos visto en clases anteriores, como forma parte de la ética de trabajo, que no hay que caer en la censura, y también la hemos visto en los derechos humanos, son cuestiones que no hay que hacer, y no tenemos que caer en la censura nunca, jamás. Los medios electrónicos, que también hemos discutido, los medios electrónicos y cómo exigen a la actualización del marco legal, la propiedad intelectual. La clase número 3 de este ciclo de 5 clases fue sobre derecho de autor, propiedad intelectual, privacidad y confidencialidad de la información. También lo hemos mencionado, principalmente lo hemos mencionado en torno al respeto sobre la información sensible del usuario, nuevas competencias profesionales, en el inciso número 5 de esta lista de nuevas consideraciones, innovación tecnológica, uso, difusión y o comercialización de la información, discriminación, enseñanza de la ética en la carrera, otra cuestión en la cual hemos punzado bastante, hemos pisado fuerte en ese tema en clases anteriores cuando hemos discutido el por qué es necesario que haya formación sobre ética en las carreras o por qué haya formación sobre derechos humanos en la carrera para generar profesionales, tanto profesores como bibliotecarios, que puedan tomar un papel activo en la sociedad y que sean agentes que transmitan el respeto por estos valores que son tan importantes. Y por último, el Mercosur. Bueno, pasamos al segmento número 3, que son definiciones. Y acá tenemos fragmentos extraídos directamente del texto de Cubertino y Freire. La ética, en sí la ética, se sustenta sobre principios, valores y normas. No obstante, en la solución de un conflicto ético entran otros factores que deben ser tenidos en cuenta, como son la legislación, la autoridad, la comunidad, las asociaciones o la misión y objetivos de la institución. Hemos hablado sobre la toma de decisiones, hemos hablado sobre la puesta en estas situaciones disyuntivas en las cuales suele estar el profesional de la información a la hora de trabajar. Hemos hablado en relación al código ética, en relación a los derechos humanos y en relación a esta cuestión tan marcada de hacer bien el trabajo,
teniendo en cuenta que puede haber repercusiones legales. Sabemos que los delitos que principalmente los que vimos en derecho de autor, en propiedad intelectual, son delitos penales. Entonces, en todas las cuestiones éticas, ¿sí? Si bien la ética se centra, se sustenta en principios, valores y normas, en la solución de un conflicto ético, que los hemos mencionado en clases anteriores, como vengo repitiendo, entran otros factores. Hay que tener en cuenta la legislación, en nuestro caso, que vamos a tener que recaer en el vacío legal, que tenemos la autoridad, la comunidad en la que estamos trabajando, las asociaciones o la misión y objetivo de la institución en la que nos estemos desempeñando puntualmente. Bien, a la ética bibliotecaria, seguimos con definiciones de Coubertin y Fragueiro, a la ética bibliotecaria podríamos considerarla como aquel saber que ayuda a los bibliotecarios a tomar decisiones prudentes y justas, basadas en valores morales, fundamentadas en el discurso ético, acorde con la época y el contexto social. Bien, yo esta frase, esta cita puntualmente la desglosaría, la segmentaría de forma quirúrgica y podría determinar, me animaría a asegurar y afirmar que el último segmento, fundamentada en el discurso ético, acorde con la época y el contexto social. Va a estar fundamentado en el discurso ético, ¿sí? Ya vimos anteriormente la ética en la diapositiva anterior, en que está fundada, y que aún así, por más que la ética esté fundada en eso, lo único que interviene no es lo único que interviene en la solución de un dilema ético, sino que hay más elementos. Bueno, podemos ver que la ética bibliotecaria, bueno, fundamentada en el discurso ético, la ética se apoya sobre esos dos pilares, sobre esos tres pilares, perdón, y que está acorde con la época y el contexto social. Muy relevante. Entonces, ¿qué podemos decir de la definición en este caso? Y bueno, que la definición está englobando, está siendo abarcativa, diciendo, bueno, esto va a aplicar, pero va a aplicar depende del contexto y la época, el contexto social y la época. De esa forma, podemos trazar una línea y decir, bueno, ¿qué es lo que va a aplicar en contexto y en época? Bueno, la ética bibliotecaria podemos considerarla como aquel saber, es un saber, acá lo toman como un saber, Coubertin y Freire, que ayuda a los bibliotecarios a tomar decisiones prudentes y justas basadas en valores morales. Bueno, en base al estudio, tanto de la profesión, en la carrera, de diferentes cuestiones, marco legal, dónde estamos parados, qué nos legisla, qué es un delito, qué no, nuestra profesión, qué podemos hacer, qué no podemos hacer en base a la formación profesional sobre cómo funcionan las diferentes unidades de información, basado a los valores morales, a qué está bien, a cómo desempeñar bien el trabajo, basado en los derechos humanos, qué podemos y qué no podemos hacer, cómo tenemos que proteger o no a los usuarios, qué elementos tenemos que resguardar, cuándo tenemos que intervenir de una forma o de la otra. Podemos decir, nosotros planteamos que la censura es algo siempre malo, ¿sí? Pero por ejemplo, un ejemplo que ya lo hablamos en otra clase, sobre la censura en el que podemos decir tal vez no sea tan malo, que es cuando decimos, bueno, si vemos una persona que entra con un signo grande de depresión y que está buscando eh, bibliografía sobre cómo hacer una bomba o cómo hacer un arma casera o sobre el suicidio o alguna cosa así, podríamos intervenir, avisar a los familiares y no sería, no caería en censurar el acceso a la información, sino en resguardar la integridad de esa persona que por ahí está atravesando un momento difícil. Todo este conjunto de formación, de valores éticos, de conocimiento en derechos humanos, de conocimiento en cómo funciona la cadena documental, en cómo funcionan las unidades de información que vamos adquiriendo a lo largo de la carrera y sobre la legislación y tener conciencia en el contexto, como dijimos antes, contexto social, en nuestro contexto social que tenemos, y tenemos un vacío legal importante. Entonces nosotros al combinar todos esos elementos podemos decir, según el autor, que tenemos eh, un saber bibliotecario que nos permitiría tomar una decisión basada en los valores, en el contexto, en las diferentes cuestiones, y en el discurso ético que pueda llegar a buen puerto, a poder resolver los dilemas éticos o diferentes problemas. La ética bibliotecaria podemos considerarla como aquel saber, el saber que conglomera todas estas cuestiones que vimos nombrando. Seguimos con definiciones de Coubertin y Freire. Los códigos de ética son una guía de conducta profesional. Lo necesitamos, no lo tenemos y es sumamente necesario. Un conjunto de criterios y pautas de comportamiento eficaces, comprobados que son eficaces, que garantizan, son una garantía, la prestación de servicios óptimos para el cumplimiento social que persigue la profesión. No hay más que decir, clarísima la definición y ya lo hablamos bastante. Esto ayudaría muchísimo
a resolver la situación en muchos sentidos precaria en que nos encontramos trabajando. Códigos deontológicos y entre paréntesis pueden ser mixtos. ¿Por qué pueden ser mixtos? Bueno, porque los códigos deontológicos pueden tener una combinatoria y no son solamente puros. No son en estado puro, sino que también puede haber convergencias entre las diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos los códigos ontológicos aspiracionales, son enumeración de principios. Dentro de esta tipología se encuentra el anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto que estuvimos viendo? Es una enumeración de principios. Ahora pueden ser educacionales estos códigos y que desarrollen principios y valores, o pueden ser disciplinarios basados en reglas de gobierno y conducta. Estas categorías se pueden mezclar. Y más que se puede mezclar, no es que uno agarra elementos y los mezcla y tengo mi código ontológico. No, en realidad las cosas en estado puro muchas veces no existen y se pueden percibir elementos de diferentes categorías. Pero es para tener esta división, es para tener una idea central de cuáles son los principales rasgos dentro de los códigos deontológicos. Conclusión del código de ética nos permite, dos puntos. ¿Qué nos permite el código de ética? Y bueno, como profesionales nos permite servir de evaluación pública a la profesión, socializar la profesión, dignificar la profesión de cara a la sociedad, preservar la profesión de un excesivo corporativismo, corregir comportamientos no éticos, facilitar la toma de decisiones en casos de conflictos de interés. ¿Por qué? Porque es una guía de conducta. Todas estas cuestiones enumeradas acá las hemos, están relacionadas con todas las clases que hemos visto. No es casual que justamente terminemos en la última clase hablando del código ética, hablando del vacío legislativo que hay con respecto a la profesión y hablando de cuestiones que son necesarias para poder dignificar la profesión, para poder sociabilizarla, para poder dignificarla en cara a la sociedad, que sepa el bibliotecario, que no sea una cuestión del bibliotecario y que les pase que les digan, ah, eso se estudia, no acomodan libros, nada más no, sino que haya legislaciones y regulaciones que diga un bibliotecario es esto, tiene tales aptitudes, tiene que tener un título, para tener el cargo tiene que haber estudiado una carrera universitaria, si quiere enseñar la profesión en la universidad tiene que tener un título de grado que haya hecho una formación pedagógica y didáctica en torno a los diferentes saberes específicos para poder enseñarlo. Tiene que estar regularizado y que se sepa, hay que sociabilizarlo y ponerlo en leyes y que tenga un colegio y que tenga presencia y que tenga todas estas cuestiones que no tenemos puntualmente, va a hacer que justamente se sociabilice y que haya mayor conocimiento ante todo esto y que la gente lo sepa. Y cuando enumero todas estas cuestiones, no quiero decir que eso no sea así o no se sepa con respecto a la formación y a cómo debe ser un profesional, cómo debe ser un profesor, sino que muchas veces no se sabe. Y personalmente les comparto una experiencia personal. Muchas veces me han preguntado, ¿eso se estudia o no? O sí se estudia y se estudia mucho, nosotros todos lo sabemos porque es una carrera universitaria que exige en regla. Bueno, les quiero agradecer por haber acompañado este ciclo de clases, al espacio, a la cátedra Legislación y Actuación Profesional, y les dejo la cita bibliográfica, y bueno, muchísimas gracias, y espero que tengan éxito en lo que queda del ciclo académico.